Estábamos ayer hablando de formalismos innecesarios, la sencillez del proceso, la sencillez de la investigación, la sencillez del planteamiento ministerial, la sencillez de la defensa, la sencillez del asesor jurídico, porque en definitiva estamos tratando a un ser humano que ha cometido un delito y a un ser humano que ha sido víctima de un delito. No queremos equivocarnos, pero la forma no nos lleva, sino por el contrario, produce equivocaciones. Es muy interesante cuando nosotros entramos al Código Nacional que el artículo 98, 97, 98, 99, 100, 101, vamos a encontrar en los 5 artículos que los podemos comparar con el 264 sobre las nulidades. Muy importante, veremos, ojalá nos podamos dedicar mucho tiempo a las nulidades, es un gran tema, pero antes tenemos que dedicar una cantidad de tiempo a la prueba. Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades podrán ser saneados. Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades podrán ser saneados. Es muy importante. La forma no produce nulidad. Lo que produce nulidad es la violación de derechos, la violación del procedimiento, no las formalidades. Y por eso es muy interesante. ¿Y por qué puede ser saneado? Porque en definitiva, la etapa esencial del proceso es el juicio. Cuando el proceso continúa su curso, se sanean o se convalidan los actos con defectos formales. Lo dice el artículo 100. Y por eso el juez perfectamente puede decir, señor juez, perdón, aquí hay un informe policial sin firma. Y el juez puede perfectamente decirle al fiscal, fiscal, ¿el policía ya murió? No, entonces consígase la firma. Saneado. Porque el acta sin firmas no deja de ser documento. Me recuerdo una vez siendo alumno del Poder Judicial de la Federación aquí en México, que yo le discutí esto a un magistrado profesor de la clase de procesal penal, que le dije, profesor, perdón, porque él me dijo, ¿qué hacemos si entra un documento sin firma? Pues llamamos al despacho para que vengan a firmar. Y el magistrado se me quedó viendo con una cara de matarme y me dice, no, el documento sin firma no es nada, es la nada jurídica. El juicio se apertura, la audiencia se apertura exponiendo de manera concreta y oral la acusación y la descripción de las pruebas. ¿No? Yo les he contado a ustedes de un profesor y después otro y después otro y después otro y un grupo de profesores que daban unos cursos intensísimos de cómo objetar las preguntas y iban llevando el proceso a las formas y a los formalismos. La objeción es un formalismo innecesario porque la objeción es un formalismo para jurados, no para jueces. El juez que permite la objeción demuestra clarísimamente que no tiene la diferencia entre un proceso, por ejemplo, en cualesquiera de los estados de Norteamérica y del Estado de México, perdón, de la Ciudad de México. El juez, dice el artículo 372, debe abstenerse de interrumpir el interrogatorio, salvo que medie objeción. ¿Por qué hay una objeción? Y es muy importante esto, porque fue copiado de un sistema. Eso es una realidad muy importante. O sea, cuando nosotros encontramos la palabra objeción, ¿dónde nace la objeción? ¿Cuál es la figura procesal? El cuidado de la no contaminación del jurado. Como los jurados se pueden contaminar, entonces las partes controlan las preguntas y a veces las respuestas en el modelo norteamericano con la objeción. Sin embargo, en los
países en los que no hay jurado, como México, no hace falta la objeción. Y por tanto, es muy posible hacer cuando hay mucha objeción, cuando hay una objeción para interrumpir, cuando hay una objeción para importunar, cuando hay una objeción para estorbar, cuando hay una objeción para calentar, con todo respeto, al perito o al testigo, cuando hay abogados que creen que son la magia de la objeción y que se pasan dando cursos y cursos y cursos contra la objeción, el juez perfectamente puede decirle, abogado, aquí estamos para escuchar, déjeme escuchar. Lógicamente, conviene enseñarle a los abogados a interrogar y contrainterrogar. Por eso la objeción puede resolverse de plano, luego de escuchar la pregunta y la objeción. Eso significa que no hay que reunirse, ¿no? Decía un amigo mío que parecían vampiros, ¿no? Los tres jueces con toga se reunían para analizar y parecía la figura eran tres vampiros. Los jueces de inmediato resuelven sí o no y perfectamente podrían decir, a ver, no voy a escuchar objeciones. Yo no soy jurado. Quiero escuchar las preguntas porque me interesa que la víctima declare sin objeciones y sin formas. Cuando se revoque una decisión del presidente, resolverá el tribunal. Eso es muy importante. La policía eh, puede entrevistar a cualquier persona, eso no hay ningún problema, porque al final la entrevista que haga el policía no es prueba, el informe policial que haga la policía no tiene carácter de informe pericial y, como decíamos días atrás, y habría que repetir días más adelante, porque va a ser casi imposible superar el pH, no tiene un valor pericial, ni un valor policial, ni un valor probatorio. Aunque sirve para la trazabilidad y la concatenación, el Ministerio Público puede recibir declaración al imputado siempre en presencia de su abogado defensor. Es muy importante entender esta declaración del imputado, porque el imputado puede negociar una forma alternativa de solución de controversias, porque el imputado puede decir, perdón, yo no estuve en ese lugar, y eso puede darle una vuelta a la investigación del caso. El imputado puede, en el lugar de los hechos, cuando llega el fiscal al lugar de los hechos, decir, perdón, yo apenas iba pasando Ministerio Público y el fiscal ver que es posible que le reciba la declaración, pero es muy importante entender un formalismo constitucional. Y aquí sí muy importante formalizar. Desde el momento en que el imputado es detenido, artículo 20, apartado B, fracción octava, tiene derecho a un abogado defensor. Nosotros tenemos que entender esa realidad, hacerla eficaz, y me parece, no se está resolviendo así, que todos los actos de investigación y probatorios que producen prueba en la que el imputado no tuvo un abogado defensor, me parece que si somos coherentes, hay que anularlos porque violan el derecho a la defensa letrada, material y técnica. Muchas gracias.